Bueno, entonces te hacía esta pregunta, ¿cómo puedo saber comer bien y no ser capaz de hacerlo? Entonces, los que están ya conectados, no sé si le has pasado a Araceli, a Blanca, a Ale, esto, ¿no? De que, pues ya me dijeron, ya lo he aprendido, ya lo he vivido, ya lo hago parte de mí, pero hay algo que me está impidiendo, terminando el reto, poder seguir con este plan de autocuidado. Aunque muchos sí lo logran, aunque varios de ustedes se han manifestado, no, pues yo sí lo estoy haciendo, se me hace fácil, pero una buena mayoría de ustedes pues ha manifestado eso, o sea, me está costando. Por eso ya me urge que empiece el nuevo reto, ya me urge que pues en conjunto pues hagamos de nuevo el cambio, pero luego volvemos otra vez a donde estábamos, ¿no? Y Fanny me dice, sí, yo he vuelto atrás. Entonces, pregúntate, ¿por qué estoy volviendo atrás? O sea, ¿por qué me cuesta mantenernos? Y fíjate que es bien importante aprender a conocernos, aprender qué es lo que está pasando para de esa forma, pues ir gestionando aquello que estamos viviendo. Y algo que debemos de nosotros comprender, que hay un sentimiento o una emoción, o sea, es reconocer, ok, ¿qué me está pasando a mí? Entonces, ese sentimiento o emoción es lo que se encuentra en la brecha entre tu decisión y tus acciones. Entonces, hay un pensamiento, una emoción, y luego viene una acción, ¿verdad? Porque previamente tomé una decisión. Entonces, y es aquí donde a veces como que nos estancamos eh, y eso nos impide seguir. Y fíjate lo que nos dice Janet, es frustrante tener los conocimientos y no aplicarlos. Ok, tengo este sentimiento de frustración. Si vamos un poquito más allá de la frustración, esa frustración, ¿cómo me hace sentir? Entonces tengo esa frustración y como no sé manejarla, como no sé qué hacer con ella, porque quizás no me han enseñado, ¿sí? No lo he aprendido, no lo he desarrollado. Entonces, pues tomo una decisión pues, que puede ser no precisamente muy sana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros comemos, ¿sí? Cuando hay comida, ¿no? O sea, ahí vemos ese pastelito, vemos esa golosina y desgraciadamente nuestra cultura, pues celebramos todo con comida, ¿no? Y si no comemos, pues viene, ¿por qué no lo estás haciendo? Y muchas veces nosotros comemos no solamente por esa hambre física. Y ponte a pensar un poquito, ¿cuándo fue la última vez que realmente comiste por hambre física? Esa hambre que se siente aquí en el estómago, que a veces hasta te arde y, oye, tengo hambre, realmente es un hambre física porque dejé varias horas sin alimento y pues es una necesidad fisiológica. El comer es una necesidad básica para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, no es malo comer, pero aquí es la razón por la que yo estoy comiendo, por la cual yo estoy ingiriendo ese alimento. Es realmente porque tengo ese vacío en mi estómago, pero muchas veces nosotros comemos no solamente por esa necesidad de alimento físico que yo necesito. Hay mucho, mucho, mucho detrás de eso. Y todo comienza con una decisión. Y me gustaría que nosotros vayamos descubriendo cuán importante es que seamos conscientes de las decisiones que tomamos cada día. Tú ahorita tomaste una decisión de estar conectada en esta clase, porque te interesa, porque quieres mejorar, porque quieres aprender a manejar esa frustración, aprender a dejar ese volver atrás y no saber qué hacer. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, pues ya estamos dando un gran paso. Y aquí es aquí donde viene pues la alimentación emocional.
Es cuando nosotros, pues no sé lo que me pasa, no sé cómo manejarlo y pues como por emoción. ¿Y qué es la alimentación emocional? Es cuando nosotros no tenemos esas habilidades que nos van a ayudar a hacer frente a la intensidad y duración de esos sentimientos, o sea, de esa emoción, o sea, no sé qué hacer, entonces, ¿qué hago? Me atraganto literalmente esos sentimientos, o sea, me los como, me los trago, en vez de buscar atenuarlos o apagarlos o escapar de ellos con atracones de comida. Y no sé si tú tengas claro o puedas recordar en qué momento empezaste a comer tener esa comida o esa alimentación emocional. Porque pues estoy triste, no sé qué hacer con esa tristeza, me como un pancito. Estoy muy frustrada, muy enojada y me como algo que lo triture en mis dientes, que sienta ahí que los estoy masticando para sacar ese coraje. Estoy tan enojada que como chile, pues porque estoy ardiendo por dentro. Y aquí más allá de lograr, pues, recordar en qué momento yo aprendí a callar mis emociones a través de la comida es, en qué momento en el día de hoy yo lo sigo haciendo, lo sigo repitiendo. Porque tal vez yo aprendí eso en algún momento que yo no contaba con los recursos necesarios. ¿Para qué? Para aprender a gestionarlo. Quizás era una niña, no tenía el conocimiento con el cual ahora yo cuento. Pero si yo hago un alto en mi vida y me doy cuenta de qué es lo que está pasando, es que podemos hacer un cambio. Pero si yo vivo en la negación de todo está bien, no está pasando nada, pues es ahí donde entramos en esos problemas, entramos en esas dificultades que viene el momento donde como en forma emocional, donde me comí un pastel cuando yo nomás quería una rebanadita y pues empieza esa pelea conmigo. Y hay una cita que quiero compartir contigo, que aquí viene la clave de de tomar esa conciencia alimenticia. Y es, aprended de vosotros mismos lo que debéis comer y qué clase de alimento nutre tu cuerpo. Ok, ¿qué es esto? Es conocer qué mi cuerpo necesita, indagar cuáles son los nutrientes esenciales para mi sobrevivencia. Ok, estudio, indago, entro a una clase, entro al reto, ahí yo aprendo. Pero luego, ¿qué pasa? No se queda en un simple conocimiento, hay que llevarlo a la acción. Dice, después de que adquirí el conocimiento, debo seguir los dictados de qué? De la razón y la conciencia. Ahí no dice de las emociones, ahí no dice de los sentimientos, sino desde mi parte, desde mi lóbulo prefrontal, ok, yo hago, ok, tomo conciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué alimento necesito? Y desde ahí, ¿voy a qué? A tomar una decisión consciente. ¿Y qué más nos dice? A la hora de comer, y es tan rico esto porque, o sea, este párrafo encierra la solución. Dice, a la hora de comer, desecha la congoja, la tristeza, la preocupación, esa emoción que me está haciendo atragantarme con alimentos no sanos. Entonces, aquí no dice que yo me los coma o los calme con comida, sino los debo de dejar a un lado para comer conforme a qué? Conforme a la razón y la conciencia. Y luego nos dice, no estéis apresurados, sino comed lentamente y ¿con qué?
con alegría, con el corazón lleno de gratitud hacia Dios por todas sus bendiciones. Qué hermoso que Dios hace tiempo nos dio estas indicaciones de cómo aprender a manejar esa alimentación emocional. Y ahora está muy de moda muchas cosas, ¿no? Pero Dios nos los está dando. O sea, está atento a lo que estás comiendo, disfruta la comida, saboréala, agradece por ello. Y entonces, no sé, y me gustaría que compartieras, a la hora de comer, ¿cómo tú lo haces? ¿Llena de pesar, de tristeza, de enojo o de prisa? Porque no hay tiempo para comer, no hay tiempo. Y por eso como lo que encuentra a la mano. ¿Y cómo debe ser la comida? Un tiempo reservado, donde deje a un lado lo que me está preocupando, donde coma con alegría y agradeciéndole a Dios porque me dio este cuerpo para cuidarlo. ¿Así es la forma en que tú comes? ¿O es distinta? Entonces, cuando nosotros logramos comprender esto, pues es cuando vamos a encontrar pues este coeficiente alimentario. Un elemento bien importante es la inteligencia emocional, esas habilidades que vamos adquiriendo para aprender a reconocer primero y entonces manejar esas emociones. Reconocer también, ¿sí? Y trabajar en la alimentación emocional. Y algo medular, tener en cuenta la razón y la conciencia, la parte espiritual. Entonces, juntando estas tres, pues vamos a poder desarrollar este coeficiente alimentario. Entonces ya no voy a comer por emoción, sino porque con una razón, con plena conciencia de lo que estoy comiendo, haciéndole caso a mi corazón, a lo que yo necesito, pero ¿desde dónde? Desde la sanidad, no desde el acallamiento de lo que me está pasando. Por eso debemos aprender, y es aquí donde viene el gran meollo, a identificar lo que estás sintiendo en este momento. Y vamos, ya saben que a mí me gusta mucho ir a la práctica. ¿Cómo te sientes ahorita? De las que están conectadas. Escribe cómo te sientes. Y si no logras identificar cómo te sientes en este momento, pon no sé. Entonces, me gustaría que fueran compartiendo cómo te estás sintiendo en este momento con esto que hemos hablado. ¿Cómo estabas al iniciar la clase y cómo te encuentras ahorita? Porque es importante aprender a ponerle nombre a lo que nos está pasando. Y si están calladitos y calladitas, es porque si acaso no sé lo que estoy viviendo. No puedo reconocer aquello tratando de encontrarme. ¿Qué? ¿Qué emocionalidad es esa? Quizás confundida. Un poco de culpa por no poder poner atención a mis emociones. Y yo creo que vamos a dar un día de estos, aunque la clase pasada hablamos un poquito de culpa, o sea, fíjate cómo la culpa, o sea, me enojo conmigo porque no sé cómo manejar mi emoción. Entonces, ¿cómo está eso? O sea, tengo un pleito conmigo. Y en vez de tratarnos con compasión, con cariño, donde pues estoy aprendiendo, vamos paso a pasito. Estoy molesta. Bueno, esa molestia, Gaby, ¿qué te quiere decir? ¿Qué es lo que te molestó? Me siento deprimida. Marta nos dice, me siento animada.
motivada. Ahora me gustaría que a la primera cierres los ojos e imagínate que vas a comer algo. ¿Qué es lo que comerías? Y vamos a ir tratando de relacionar y pon aquí sin tapujos lo que se te antoje ahorita en este instante. Y vamos a tratar de relacionar, bueno, cuando estoy deprimida, qué es lo que se me antoja comer o qué es lo que necesito comer. Fanny, estoy triste, es que lo triste es que tenemos la información, pero no nos ponemos atención. Y de eso se va a tratar ahora, de ponernos atención, de reconocer. Ok, Janet nos decía, me siento con culpa y lo que se te antojó ahorita es chocolate. Entonces, aquí, por eso es tan importante y me encanta que se vayan compartiendo porque así vamos a ir aprendiendo. Ok, Janet, pregúntate, ¿cada cuándo comes chocolate? O sea, tengo deseo, una cosa es reconocer lo que me pasa, o sea, quiero comerme un chocolate y otra cosa muy distinta es llevarme el chocolate a la boca. Entonces, quizás tú aprendiste a calmar la culpa con un chocolatito. Y no sé si sea así, Janet. Ok, a Fanny se le antojan las fritangas. ¿Y cómo se sentía Fanny? Triste, deprimida. Entonces, cuando te sientes triste y deprimida, Fanny, generalmente tú comes este tipo de alimentos fritangas y con eso pues te hace sentir pues con un poquito ya de poniendo a un lado la tristeza. O quizás fíjese, muchas veces detrás de la tristeza, de la depresión, hay un enojo. Y generalmente cuando uno come fritangas, cosas crocantes, es porque hay un enojo dentro de mí. Entonces vamos a ir analizando. Ok, Blanca nos dice, estoy molesta porque sé hacer lo bueno y no lo hago, pero esta plática me motiva y de eso se trata, ok. Aquí el punto es tomar conciencia, que era uno de los puntos de los que hablábamos al principio, ¿sí? Para tener este coeficiente alimentario. Entonces, en vez de dejar ya de enojarme conmigo, de estar molesta, porque esas emociones, esos sentimientos, al final, cuando no sé gestionarlos en forma adecuada, pues me hacen comer pues en forma no sana. Ana nos dice, ahora que la estoy escuchando, me doy cuenta de las emociones que no gestiono de forma adecuada y me gusta lo que usted nos está enseñando. Y de eso se trata, de reconocer que me encanta el pan, dice Blanca. Es mi debilidad y no es malo comer el pan. Aquí es qué cantidades de pan estoy comiendo. Ok, Gaby dice, ¿cómo te sentías, Gaby? Gaby se sentía molestia. Y cuando estás molesta, Gaby, ¿quieres algo salado? ¿Que te vuelva a la vida? Porque ya hay esa molestia, pues me está, no sé si amargando, me está secando, que ya hasta el amor, ya lo repelo. Cuando estoy con culpa, con tristeza y depresión, como chocolate. Entonces, aquí es, ¿qué puedo yo hacer cuando tengo culpa, cuando tengo tristeza, cuando estoy deprimida? Y pues comer, en vez de comer un chocolate, ¿qué sí puedo hacer para aprender a gestionar eso que me está pasando? ¿Y qué? Transformarlo. Marta nos dice un plato de frutas. ¡Qué rico! Y fíjate que a veces cuando uno aprende a, ok, bueno, tengo ganas de algo dulce, y cuando vamos adquiriendo esa conciencia, en vez de comerme un helado, un pastel, elijo una fruta. Lo más probable es que vas a calmar esa ansiedad por el dulce, pero no te vas a comer 10 kilos de papaya, porque la fruta no nos genera adicción. Pero en cambio, si como chocolate, pues cuando me vengo a dar cuenta, pues quizás ya comí en exceso ese chocolate. ¿Ven la diferencia? Y para ir avanzando, pues por eso aquí nos decía, aprende a identificar lo que estás sintiendo en ese momento crítico de la decisión.
Y trato con eso, o sea, me siento enojada, me siento culpa, que ahorita ustedes lo reconocieron, ok, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? En vez de ir a comer el chocolate. Entonces, como ya estoy consciente, voy a tomar una elección más sana, entonces puedo decidir, ¿por qué? Por opciones sanas. Entonces, para ir desarrollando ese coeficiente alimenticio, ¿qué tengo que hacer? Abrazar mis sentimientos, dejar de pelear con ellos, reconocer, ok, esta culpa, ¿qué me quiere decir? Este enojo, esta tristeza. Y lo acepto, acepto que estoy enojada, acepto que estoy molesta, porque es un reconocimiento de lo que me está pasando. Entonces, cuando yo lo abrazo, lo acepto, entonces, ¿qué es el siguiente paso? Lo empiezo a gestionar. Entonces, ya lo abracé, entonces lo voy a cambiar, ¿por qué? Por alternativas positivas. Ok, esta tristeza, ¿qué me quiere decir? Esta culpa, que quizás, pues no estoy comiendo en forma adecuada, pero entonces me está invitando a hacer un cambio. Ah, ya lo acepté. Entonces, ¿qué? Ya puedo gestionarlo. ¿Sí vemos la diferencia? Y desde allí es donde podemos seguir avanzando y aplicar esas herramientas de la inteligencia emocional que si yo las empiezo a desarrollar, y hoy vamos a ver nomás rapiditamente cuáles son esas pautas de inteligencia emocional o igual, antes de eso, pues me gustaría hacerte una pequeña encuesta, ¿sí? Vamos a ver, yo te voy a hacer unas preguntas para poder descubrir si estamos comiendo por emociones. Entonces, te voy a hacer unas preguntas y tú vas a ir anotando todos los sís que te menciono, ¿ok? Te las voy a leer. Más al rato se las vamos a mandar ahí por el grupo de WhatsApp. Dice, cuando estoy sobrepasada, o sea, cuando esta culpa, esta tristeza, este enojo me rebasa, pienso, pues ya, total, mejor voy a comer algo que se me antoje. Voy a comer chocolate, voy a comer frituras. Si tú te identificas con eso, pon un sí. La otra. Tiendo a tomar mejores decisiones relacionadas con la comida por la mañana, cuando estoy fresco, y peores decisiones por la noche, cuando ya estoy cansado y relajado. Y a veces a mí me pasa en la mañana, o sea, excelente mi desayuno, excelente mi comida, pero en la noche, sobre todo cuando tuve un día muy pesado, pues ahí me como todo lo que no comí en el día, ¿no? No sé si a ti te pasa. Tercera pregunta. Cuando estoy estresado, simplemente no me importa lo que como lo que esté adelante. Ve anotando en una hojita cuántos sí tienes y al final vamos a compartir el número de sí que tenemos. El otro. Soy vulnerable a la alimentación emocional. Me calmo y me consuela con la comida. O sea, estoy bien enojada, estoy bien triste y comí ese pie de queso delicioso con chocolate y ay, como que me calmé. El otro es, cuando celebro algo, uso la comida para convocar ese espíritu de ocasión. O sea, por ejemplo, si estoy de vacaciones, pues como lo que sea. Al cabo que estoy de vacaciones, me doy permiso de comer lo que se me dé la gana. La otra es, me entretengo con la comida cuando estoy aburrido. O sea, no sé qué hacer y pues me pongo a comer, sobre todo viendo una película que comemos palomitas, chocolates y demás. Disfrutar la comida me distrae de lo que siento, me distrae de ese enojo, de esa tristeza que tengo. Lo que la gente pueda decir o pensar acerca de mis elecciones respecto a la comida influye en mis decisiones.
Cuando estoy delante de mis papás como una comida, de mis amigos como otra, delante de mi esposo como otra. A veces como bien, del modo que quiero, y otras veces parece que no tengo ningún tipo de estrategia y como todo aquello que no debe haber comido. Por último, tiendo a abandonar las metas de alimentación saludable cuando estoy ocupado, esperando a que llegue el momento adecuado para empezar a comer bien. O sea, empiezo el próximo evento, empiezo el próximo reto, ya me voy a portar bien. Ya, o sea, ahí sí ya voy a empezar a seguir las pautas que debo de seguir, pero mientras tanto no lo hago. ¿Con cuántas te identificaste? Comparte el número de ellas. ¿Ok? Comparte cuántos sí tuviste. De esas 10 preguntas, ¿cuántas tienes? 9. ¿Ok? Entonces estamos comiendo por emoción. Entre más alto tú tengas el puntaje, pues hay, todas nos dicen por ahí. Entre más de estas yo tenga, pues hay que hacer un arduo trabajo en aprender a gestionar mis emociones y no comérmelas. Wow, felicidades, Ana María, que tienes 3. Ahora vamos a ver cuántas habilidades de coeficiente alimenticio tienes. Entonces, ahorita te anota a un lado, ok, alimentación emocional tengo todas, tengo 10, 9, 3. Ahora vamos a compararlas con esas habilidades del coeficiente alimenticio. ¿Ok? Vamos con la primera. Y sean bien honestos con ustedes mismos. Puedo identificar sentimientos específicos que normalmente me inducen a comer, como el aburrimiento o el estrés. O sea, identifico aquello, estoy con culpa, estoy enojada. Y eso me impulsa a comer el chocolate o la fritura. La otra, puedo identificar sentimientos que me hacen perder el apetito, como la ansiedad o la culpa o el enojo quizás también. O sea, ¿qué sentimientos me hacen comer de más? ¿Y qué sentimientos me hacen que no coma nada? O sea, estoy tan intrincada, tan enojada que no como. La tercera, ¿puedo expresar mis sentimientos a los demás con claridad? 4, ¿puedo ser flexible cuando los planes cambian? O sea, ¿tengo esa flexibilidad? ¿Puedo recuperarme de un error en la comida y volver a intentarlo y no me culpo ni me regaño? Ok, me equivoqué, pero pues lo acepto. La otra, ¿soy consciente de cómo las emociones afectan mi decisión de comer o no comer? O sea, ¿eres realmente consciente en el momento de elegir un alimento o en el momento de alejarlo? Ok. ¿Soy empática con mis luchas y la de los demás con los problemas de peso y comida? Te muestras empática contigo. Te tratas con cariño, dejas de regañarte, dejas de lacerarte. ¿Puedes distinguir entre el hambre emocional y el hambre físico? ¿Lo logras distinguir? ¿Puedes escuchar las señales de tu cuerpo? Deja de comer cuando estás lleno. O sea, ¿puedo hacer ese alto? La otra, ¿puedo rechazar los alimentos con tacto y respetuosamente si la gente te insta a comer cuando no tienes hambre? O te enojas o te alteras. ¿Qué pasa contigo? Si puedes decir, no, gracias.
La otra, no uso la comida para evitar mis sentimientos. O sea, ¿cómo? Porque realmente tengo hambre. La otra, ¿puedo lidiar con sentimientos incómodos? La que sigue, ¿soy flexible en mis pensamientos sobre la comida o hay una rigidez? Otra, ¿estoy centrado en mi propia comida y sea consciente o inconscientemente no imito la forma en que los demás comen? ¿Ok? ¿Sabes lo que debes de comer? Y tomas tu propia decisión, sin influencia de los demás. La que sigue, ¿puedo lidiar con el estrés sin que tenga un impacto negativo sobre mis decisiones alimentarias? Y por último, ¿puedo reaccionar poderosamente ante un antojo, no abusando o bien dejándolo pasar? ¿Cuántos sí tuviste? Y me gustaría que los compartieras. Vamos a ver, ¿cuántos sí tuviste? Aquí fueron más preguntas, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé. Fueron 16 preguntitas. Ok, Blanca nos dice 3, 7, Janet 3, Gaby 3. Recuerdo, Janet, tú te días 9 en coeficiente en comer alimenticio y 3 en coeficiente. Entonces, obviamente, ese coeficiente que lo tenemos que aumentar. Bajar ese 9 y aumentar ese 3. ¿Ok? Fíjate, Ana María, que ya tenía 3 en comer emocional, tiene 14 en coeficiente alimenticio. Entonces, si se dan cuenta, esto es un darnos cuenta. Si tu puntaje fue más alto en alimentación emocional, tenemos un área de oportunidad en la cual podemos trabajar. Si tu porcentaje más alto fue en coeficiente alimentario, que fue este último test, que algunas sí tuvieron un puntaje alto, entonces, pues vamos en el camino, vamos en el proceso. Ya tienes esa conciencia, ya estás aprendiendo o ya reconoces tus emociones, ya sabes cómo gestionarlas y no te las estás comiendo. ¿Les hace sentido esto? Y bueno, te iba a hablar hoy un poquito de la inteligencia emocional, cómo se relaciona con la alimentación, pero lo vamos a hacer el próximo miércoles. Porque aquí el punto, yo no quiero hacia llenarlas de mucha información, sino que vayamos procesando. Y bueno, entonces la próxima clase compartimos eso y esta semana te invito a que tratemos de movernos en esta zona. Sé que hay una alimentación emocional, que me dan ganas de comer ese chocolate, pero entra la inteligencia emocional y entra la razón y la conciencia. Y esta razón y conciencia nos las da el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir trabajando para aumentarla, ¿ok? Y vamos a poner esta semana en práctica este texto. Aprender por ti misma, investígale. ¿Qué debes de comer? ¿Qué clase de alimentos nutren mejor tu cuerpo? ¿El gansito o una manzana? Y luego, sigue el dictado ¿de qué? De la razón y la conciencia. Cuando comas, desecha el enojo, la preocupación, la congoja. Tomar tiempo, disfrutar el alimento. Cuando tú comas, saboréalo. ¿A qué sabe eso que estás ingiriendo? Y come lentamente y con alegría y con el corazón lleno de gratitud hacia nuestro Creador. ¿Les parece? En el grupo de WhatsApp, ahorita les mandamos la liga
por ahí también está en Sepuren, está el grupo donde les compartimos el grupo de WhatsApp, donde ahí les vamos a estar mandando alguna información. Y bueno, por aquí vamos a estar en contacto. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana y vamos a ir trabajando con estas pautas. Esta semana, después de comer, escribe cómo te sentías emocionalmente antes de comer y cómo te sientes después de comer. ¿Ok? Esa va a ser la asignación, reconocer nuestras emociones. Si tienes ganas de comer ese chocolate, antes de comértelo, siente, escribe por qué te lo quieres comer. Porque estoy enojada, porque estoy triste y con esto me voy a consolar. De esa forma vamos a ir siendo conscientes de lo que nos está pasando. Y ya la próxima semana, pues vamos a ir comentando cómo te fue con esta asignación o si no hay en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces vamos a anotar qué emoción o qué sentimiento tengo a la hora de comer. ¿Ok? Y nos vemos el próximo martes. Abrazos con cariño. Lindo día.